Así vamos con el siguiente tema. Escucha lo siguiente. Aunque el oído tiene muchas partes importantes, el oído interno es el que importa mucho porque específicamente en la cóclea es donde las neuronas se encargan de traducir las ondas sonoras en señales eléctricas para luego ser interpretadas por nuestro cerebro. Con esto en mente, entendamos que la pérdida de la audición no solo puede ser por un problema externo, puede ser también por origen neurológico. La pérdida de la audición aparece gradualmente a medida que envejeces. Se le llama presbiacusia y es frecuente. Aproximadamente un tercio de la población mundial entre los 65 y los 75 años de edad tienen cierto grado de pérdida de audición. En el caso de las personas mayores de 75 años, la cantidad es de casi el 50%. Para entender un poco más, las partes del oído son las siguientes: oído externo, martillo, yunque, estribo, oído interno, tímpano, cóclea, trompas de Eustaquio, oído medio, pabellón, meato auditivo. Ya con esto, entendamos que la pérdida de la audición se define como uno de los tres tipos siguientes: conductiva, que involucra el oído externo o medio; neurosensorial, que involucra el oído interno; mixta, que involucra la combinación de las dos anteriores. El envejecimiento y la exposición crónica a ruidos fuertes contribuyen ambos a la pérdida de la audición. Otros factores como el exceso de cerumen pueden reducir temporalmente la capacidad de los oídos de conducir sonidos. Sin embargo, la mayoría de los tipos de pérdida de audición son irreversibles. Así es, hay casos irreversibles, pero se puede prevenir también. Pero se están presentando y por eso hemos invitado a especialistas para platicar a detalle este tema. Así que agradezco la presencia de Ulises Merino. Ulises es director general de Widex México y de Pilar Buitrago, es directora del Centro Auditivo Evolución Auditiva. Bienvenidos los dos, muchísimas gracias por estar en Código Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. De manera, digamos, normal, si es que la palabra normal la podemos meter en la conversación, pues aseguran que, por ejemplo, la pérdida de la audición se puede presentar por la edad, ¿no? La gente que llega a los 65, 70, 75 años probablemente manifieste una pérdida auditiva por la edad. Pero también hay otros factores que pueden estar involucrados en que la gente, quizá antes de esta edad, comience con problemas auditivos, ¿es cierto? Totalmente. ¿Qué Sí, tipo de correcto. factores influyen en esto, Ulises? Mira, el tema es que ya con la utilización de estos audífonos de música, que tú has visto que los jóvenes, pues ya es como muy común verlos en la calle por todos lados, la gente con, lo que es más, con audífonos grandes y todo, y la música depende mucho del volumen que tenga, ya se está viendo que se va a duplicar pues el tema de pérdida auditiva en la población en unos 5 o 6 años. Entonces sí es grave pues ya el tema, es un tema poco tratado y por lo mismo pues agradecerte que hayas tomado esta temática y sobre todo yo creo que hay un problema serio en cómo se aborda la pérdida auditiva. Como bien decía ahorita el tema de que pues se va perdiendo con la edad, pero la pérdida auditiva no es un tema de volumen, la mayoría de la gente piensa que cuando pierdes la audición es un tema simplemente de que pues me tienes que hablar más fuerte o le tengo que subir a la tele más. Yo por eso ponía entre comillas la frase de normal o la palabra normal, porque pensamos que como vamos a avanzar en edad, en algún momento también vamos a ir perdiendo la audición. Es como quien normaliza a lo mejor la demencia. No debería ser normal, ¿no? No deberíamos, a pesar de el avance cronológico, pero no deberíamos normalizar que vayamos perdiendo la audición, ¿no, Pilar? Así es. Sobre todo la exposición, como dice el ingeniero Ulises, la exposición indiscriminada al ruido, ¿no? Y el tipo de vida que llevamos ha incrementado que la edad no solamente sea a los 65 años, sino incluso desde los 30 años empiezan ya a tener problemas de pérdida auditiva o antes empiezan a desarrollar algo que se llama acúfeno o tinnitus. No necesariamente que tengan pérdida auditiva, pero sí puede ser un factor de que ya estás desarrollando algo de pérdida auditiva. Que esto le ocurre primordialmente, por ejemplo, a los cantantes, a los músicos, ¿no? A los DJs, por ejemplo, o a las personas que hacen trabajos específicamente donde hay demasiado ruido, que empiezan con este zumbidito, ¿no? Este tinnitus. Así es. Y es una afectación finalmente, y Terrible. también me imagino que es una fase de pérdida auditiva, ¿no, Ulises? Es correcto, eso es un indicativo. Cuando alguien ya tiene tinnitus es que ya tienen una afectación y tiene un problema, se tiene que tratar definitivamente. Ahora, dan en el punto clave aquí. El problema es no esperarse a los 65 años. El problema es encontrar ya pacientes jóvenes Así es. que están perdiendo la audición.
Y ya adelantabas que es, por ejemplo, esta exposición tan constante a los audífonos, al escuchar música. Yo, por ejemplo, veo personas que van en las bicicletas en la calle con el audífono. Cuando yo diría, bueno, si yo estuviera en tu lugar, me quitaría el audífono porque pues, necesito estar al pendiente de lo que está pasando alrededor, ¿no? Totalmente. Entonces Además, también pierde como concentración y al mismo tiempo, dependiendo del volumen, hay afectación Además directa. empezamos a habituar el oído y cada vez necesitamos más volumen. Y Exacto. llega un momento en que ya no te das cuenta. Entonces, antiguamente con el Walkman famoso, por lo menos tenías la oportunidad de descansar el oído un momento y de recuperar tus células del oído interno. En lo que le dabas Pero- la vuelta en lo al que le cassette, dabas ¿no? la vuelta, pero actualmente que puedes estar escuchando música indiscriminadamente todo el tiempo, llegas a que tus células del oído interno pues se maltraten muchísimo antes y empiezas a tener lo que es la pérdida auditiva. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué el oído se empieza a acostumbrar y nos empieza a pedir más volumen? Es como todo, te empiezas a habituar al medio ambiente. Por ejemplo, si vives en un lugar muy caluroso, las personas que viven ahí pueden entrar a un Walmart o pueden entrar a una tienda de autoservicio sin cubrirse, ¿no? Y no tienen frío, pero alguien que no está acostumbrado luego lo siente. Entonces es lo mismo, el cerebro tiene la capacidad de habituarse, entonces vas necesitando más, aunque no es lo correcto. O como decías hace rato, el ponerle sal a la comida. Cada vez vas necesitando más y más y más porque vas habituando, no quiere decir que sea lo correcto. Entonces también es un problema de educación y de cultura. ¿Qué parte del oído, el oído interno obviamente, Así como es. está conformado nuestro oído, se empieza a afectar cuando ya empieza a existir una pérdida auditiva? Es el órgano de Corti, que está dentro del oído interno, que son las células ciliadas, que son microscópicas. Hay células ciliadas externas y hay células ciliadas internas. Entonces, unas son las que amplifican, que son pequeñitas, y las otras son las que mandan la información directamente al cerebro. Son células. Las Son células son células. las que se empiezan a afectar. Así es. Células. Se destruyen y no tienen la capacidad de regenerarse. No tienen la capacidad de Ese regenerarse. es el problema. Ese es el problema, se van dañando, son como pelitos y se van despeinando, por decirlo así, y es cuando pierden capacidad de amplificación hasta que van perdiendo la capacidad de... Y se pierde paulatinamente y eso es también lo grave. Y mira, el gran problema es que se pierden ciertas células, es como receptores que tienes para las diferentes frecuencias. No Ujú. es un solo micrófono lo que tenemos en el oído, sino es como muchos receptores para las diferentes frecuencias. Entonces, si tú pierdes esa capacidad de escuchar las frecuencias altas, por ejemplo, tú tienes la sensación de que estás oyendo bien. ¿Por qué? Porque te escucho bien, escucho el ruido, salgo a la calle, escucho bien, pero las frecuencias altas las empiezo a perder. ¿Por qué? Porque esas células ya murieron o están muy dañadas, entonces empiezo a entender mal el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje se compone de muchos sonidos y, por ejemplo, la S, la Ch, la Ts, todos esos sonidos agudos los dejas de oír. Entonces la gente empieza a no entender y no se dan cuenta y creen que oyen, pero hay un tema que no entienden bien por qué está pasando eso. El oído humano, ¿hasta qué tipo de ruido o cuántos decibeles tiene la capacidad para, digamos, soportar de manera regular o normal, digamos? Y cuando los pasamos, ¿de cuánto estamos hablando? Mira, nosotros medimos los niveles en decibeles, los máximos decibeles que un ser humano escucha es hasta 120, pero en una voz, la voz se encuentra entre el 40 y 60 decibeles. Arriba de 80 decibeles ya es ruido excesivo. Arriba de 80 Y decibeles. el tema también es el tiempo que estás expuesto a esos También Así es. decibeles. el tiempo de la Porque exposición. tu oído puede aguantar perfectamente 100, 120 decibeles, un helicóptero, un camión, Sí, claro, pero es porque es pasajero. claro, pero, pero si si tú lo te tenemos pones la constante, música a 100 decibeles y lo traes diario. durante horas y diario, Es como si fuera un piano, le estás dando a la misma tecla tin, todo tin, el tin, tiempo todo el hasta día. que la vences. Claro, Ujú. exactamente. Y eso ocurre, hay estudios interesantes, saben, por ejemplo, el caso de las personas que viven a un costado del aeropuerto. claro. La mayoría, si no es que todas, pero por lo menos un porcentaje elevado de quienes viven a un lado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tienen problemas auditivos. Seguro. Empiezan Porque a están desarrollar. constantemente con las turbinas, los motores de los aviones que los tienen a un lado. Quizá para ellos ya sea normal, pero hacen una medición y les encuentras un grado de afectación. Claro. Para ir cerrando, el tiempo desgraciadamente nos come. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la recomendación que nos pudieran dar rápido para evitar que empecemos a presentar una afectación auditiva? Bueno, desde niños, a los niños se les hace un estudio que es el tamiz auditivo. A los adultos, generalmente ellos no se dan cuenta, son los familiares quienes empiezan a detectarlo, que empiezan a escuchar la televisión más alta
o empiezan a entender diferentes cosas en ambientes ruidosos. Generalmente un ambiente tranquilo no, o que empiezan a ver películas subtituladas. Eso ya es una señal de que tienen un tipo de pérdida auditiva y les va afectando también emocionalmente. Se van aislando y se van volviendo pues un poquito más pues más sensibles, ¿no? Sí. Más sensibles. Eso quiere, porque empiezan a tener problemas en la comunicación y afecta también al entorno familiar. Así es. Y también es importante que se diagnostiquen. No necesariamente tienen que comprar algún tipo de amplificador, ¿no? Para que eso creen que eso les soluciona. Entonces, es importante que sea diagnosticado y que utilicen los auxiliares auditivos de acuerdo a su tipo de pérdida auditiva. Muy bien. Pues les agradezco a los dos, rapidísimo la contrario. conversación, pero gracias por haber estado con nosotros. Ya nos vamos, muchísimas gracias por tu compañía. Nos vemos el día de mañana en punto de las 11 de la mañana. Esto fue Código Salud.